Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me llena de alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en un tema que, como bien saben, ha mantenido a la comunidad en vilo, generando debates apasionados y miles de reacciones en redes sociales. Hoy, como prometí, vamos a desentrañar la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o más precisamente, la historia de su ruptura. ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre ellos? ¿Por qué esa confesión no oficial, esa serie de pistas que remecieron los cimientos de un fandom que los veía como la personificación del amor verdadero? Prepárense porque vamos a adentrarnos en los recovecos de esta relación, examinando cada hecho, cada rumor, cada declaración, intentando comprender qué condujo a esta pareja, que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, a tomar rumbos distintos. Pero antes de comenzar a desglosar cada detalle, como es costumbre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en ver nuestros nuevos vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, sumérjanos en la historia de Hande y Kerem. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un relato que comenzó de una forma muy común en el mundo del espectáculo, en el set de una serie de televisión. Sen Kalkapm, traducida a muchos idiomas como Love is in the air, trascendió las barreras de una simple telenovela turca. Se convirtió en un fenómeno cultural global que conquistó corazones en todos los rincones del mundo, y una gran parte de ese éxito innegable se debió a la química electrizante entre sus protagonistas, Hande y Kerem. Desde el principio los fans, y confieso que yo también me incluyo entre ellos, percibimos una conexión que iba más allá de la simple camaradería profesional. No era solo la química palpable que se manifestaba en la pantalla, era algo más profundo, una chispa que parecía trascender la barrera de la ficción. Los rumores sobre un posible romance fuera del set comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por una sed insaciable de los fans por creer en el amor verdadero. Fotos capturadas por paparazzis en momentos aparentemente íntimos, miradas cómplices que hablaban por sí solas, gestos cariñosos que no parecían guionizados, todo apuntaba a una conclusión ineludible. Entre Hande y Kerem había algo más que una simple amistad o una relación laboral. Se respiraba una atmósfera de afecto genuino que cautivaba a la audiencia. Durante meses, ambos actores mantuvieron una postura firme, negando cualquier relación romántica y reiterando que eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las pruebas que alimentaban los rumores se volvían cada vez más evidentes, y la presión constante de los fans era palpable. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista concedida, era sometida a un análisis minucioso en busca de alguna pista, por mínima que fuera, que confirmara lo que muchos ya sospechaban con fervor. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual donde los fans analizaban cada detalle, teorizaban sobre cada interacción y debatían apasionadamente sobre la veracidad de los rumores. La especulación era constante y el hype crecía exponencialmente. La anticipación era palpable y la comunidad contenía la respiración esperando una confirmación oficial. Finalmente, después de una larga y ardua espera, de meses de especulaciones incesantes y de un torbellino de emociones, llegó el anuncio oficial que todos ansiaban. Hande y Kerem, por fin, admitieron públicamente que estaban saliendo, que el amor había florecido entre ellos. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, y el mundo entero celebró este acontecimiento como si se tratara de un logro personal. La pareja se transformó instantáneamente en un símbolo de amor, en una representación de la felicidad idealizada y la perfección romántica. Sus fotografías juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas generaban una histeria colectiva, y su relación parecía indestructible, destinada a perdurar para siempre en el imaginario colectivo. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero que todos anhelaban encontrar. Su conexión parecía tan auténtica y profunda que inspiraba a miles de personas a creer en la magia del amor. Se convirtieron en un referente, en un faro de esperanza para aquellos que buscaban su propia historia de cuento de hadas. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, la realidad no siempre es tan brillante y deslumbrante como se la pinta. Detrás de las sonrisas radiantes, de los flashes cegadores y de la imagen cuidadosamente construida, se escondían problemas y tensiones que, con el paso del tiempo, acabarían por erosionar y finalmente dinamitar la relación. Los rumores de crisis comenzaron a surgir con la misma rapidez y ferocidad con la que había nacido el romance. Pequeños detalles que al principio parecían
Insignificantes como la repentina falta de fotografías juntos en sus perfiles de redes sociales o la ausencia de comentarios cariñosos en sus publicaciones, fueron interpretados por los fans como señales de alarma, como presagios de una tormenta inminente. La comunidad que antes celebraba cada pequeño gesto de amor, ahora analizaba cada detalle con lupa, buscando desesperadamente una explicación a la creciente incertidumbre. Al principio muchos se negaron a creer que se trataba de algo más que especulaciones infundadas, producto de la imaginación desbordante de los fans. Pero a medida que transcurría el tiempo, los rumores se hacían más persistentes y las pruebas más contundentes. Hasta que finalmente llegó la confirmación que nadie, o al menos la gran mayoría, quería escuchar: Hande y Kerem habían puesto fin a su relación. La noticia cayó como una bomba en el seno de la comunidad de fans, generando un tsunami de tristeza, decepción y confusión. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan profundamente enamorada había tomado la drástica decisión de separarse? Las preguntas eran infinitas, pero las respuestas eran escasas y ambiguas. Tanto Hande como Kerem optaron por mantener un silencio sepulcral sobre los motivos reales que llevaron a la ruptura, alimentando aún más la especulación, el misterio y la sed insaciable de los fans por conocer la verdad. Y es aquí donde entra en juego la famosa confesión impactante que mencionamos al principio. Es importante aclarar que no se trata de una confesión oficial, ni de una declaración pública por parte de ninguno de los dos actores. Más bien, se trata de un mosaico de pistas dispersas, de informaciones filtradas a través de fuentes anónimas, y de rumores persistentes que, al ser reunidos y analizados en conjunto, nos dan una idea más clara, aunque no definitiva, de lo que pudo haber ocurrido entre Hande y Kerem. Una de las teorías más extendidas y aceptadas es que la implacable presión mediática y la constante atención de los fans jugaron un papel determinante en la ruptura. Imaginen por un momento lo que debe ser vivir una relación bajo el escrutinio constante de millones de personas, con cada movimiento analizado al detalle, cada palabra interpretada de 1000 maneras diferentes y cada decisión cuestionada públicamente. La falta de privacidad, la sensación de estar siempre observados y la imposibilidad de vivir una relación con normalidad debieron ser factores extremadamente difíciles de soportar para Hande y Kerem. La presión era constante y omnipresente y cada paso que daban era examinado con lupa por una audiencia global. No podían permitirse el lujo de tener un mal día, de cometer un error o de simplemente ser ellos mismos sin temor a ser juzgados o criticados. Esta constante vigilancia debió generar una tensión insoportable en la relación, erosionando la confianza y la intimidad que son fundamentales para que una pareja prospere. Otra teoría, que también ha cobrado fuerza con el tiempo, apunta a las diferencias personales y profesionales entre ambos actores. Si bien la química en pantalla era innegable y la conexión evidente, fuera del set sus personalidades podrían haber chocado, sus valores podrían haber sido diferentes y sus objetivos podrían haber divergido. Además, ambos actores se encontraban en un momento crucial de sus carreras profesionales, con proyectos importantes en el horizonte y agendas extremadamente apretadas. La falta de tiempo para dedicar a la relación, la dificultad para compaginar sus vidas profesionales con sus vidas personales y la imposibilidad de encontrar un equilibrio entre el trabajo y el amor podrían haber generado tensiones y conflictos que a la larga resultaron insuperables. La distancia física, debido a los compromisos laborales de cada uno, también pudo haber sido un factor determinante. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la falta de tiempo para compartir momentos juntos podrían haber debilitado la conexión emocional entre Hande y Kerem, dificultando la comunicación y la resolución de conflictos. También se rumoreó insistentemente sobre posibles infidelidades por parte de alguno de los dos actores. Si bien no existen pruebas concretas que confirmen estas acusaciones, es innegable que los rumores fueron muy persistentes y llegaron a afectar negativamente la imagen pública de ambos. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, es muy fácil que se generen rumores y especulaciones maliciosas, y que no siempre reflejan la verdad. Es crucial ser cautelosos al juzgar a alguien basándose en rumores y especulaciones, y recordar que todos merecen el beneficio de la duda. Sin embargo, la persistencia de los rumores de infidelidad y el impacto que tuvieron en la opinión pública no pueden ser ignorados. Pero más allá de las teorías y los rumores, creo que es fundamental recordar que todas las relaciones son diferentes y que lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Hande y Kerem son dos personas jóvenes, con sus propias aspiraciones, sueños, miedos e inseguridades. Es posible que simplemente hayan llegado a la conclusión de que no eran el uno para el otro,
y que lo mejor para ambos era tomar caminos separados y buscar la felicidad en otro lugar. Lo que sí es evidente es que la ruptura fue un proceso doloroso para ambos. A pesar de la imagen pública que proyectaban, Andy y Kerem son seres humanos con sentimientos, y la separación de una persona a la que quieres, con la que has compartido momentos importantes y con la que has construido un futuro juntos, siempre es difícil. Es comprensible que hayan optado por mantener silencio sobre los motivos de la ruptura, ya que se trata de un asunto personal y privado que no tienen obligación de compartir con el mundo. En los meses posteriores a la ruptura, ambos actores han intentado seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Andy se ha centrado en nuevos proyectos profesionales y ha sido relacionada sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguno de esos rumores ha sido confirmado oficialmente. Kerem también ha estado trabajando arduamente en nuevos proyectos y ha intentado mantenerse alejado del foco mediático, buscando reconstruir su vida personal y profesional. Es imposible predecir qué deparará el futuro para Andy y Kerem. Quizás algún día vuelvan a encontrarse y decidan darse una nueva oportunidad. O quizás sus caminos se separen definitivamente y sigan adelante por senderos diferentes. Lo que sí es cierto es que su historia de amor, aunque breve e interrumpida, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y en la memoria colectiva. La historia de Andy y Kerem es un recordatorio de que el amor, como la vida misma, es impredecible y lleno de sorpresas. A veces las cosas no salen como esperamos, los planes se tuercen y las relaciones que parecían perfectas terminan por desmoronarse. Pero también nos enseña que incluso en los momentos más difíciles y oscuros, siempre hay esperanza y que siempre podemos volver a empezar, reconstruirnos y encontrar la felicidad en otro lugar. Es importante no idealizar las relaciones de las celebridades y recordar que, detrás de las fotos glamurosas, las alfombras rojas y las sonrisas perfectas, hay personas reales con los mismos problemas, preocupaciones y desafíos que todos nosotros. No debemos olvidar que tienen derecho a su privacidad, a cometer errores y a tomar decisiones que no siempre entendemos o compartimos. No debemos juzgarlos por sus elecciones personales, sino respetarlos como seres humanos. En definitiva, la historia de Andy Ercel y Kerem Bürsin es una historia compleja, llena de matices y contradicciones. Una historia que nos habla del amor, del éxito, de la presión mediática, de la dificultad de mantener una relación en el vertiginoso mundo del espectáculo y de la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Una historia que, aunque triste y decepcionante para muchos, nos enseña importantes lecciones sobre la vida, el amor y la impermanencia de las cosas. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que les haya ayudado a comprender un poco mejor la historia de Andy y Kerem. Sé que es un tema que genera mucha controversia y que cada uno tiene su propia opinión al respecto. Lo importante es recordar que al final del día, se trata de dos personas que tomaron una decisión personal y que merecen ser respetadas. Ahora, para concluir este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Primero, recordamos cómo comenzó la historia de amor entre Andy y Kerem en el set de Senkal Camp. Luego analizamos la presión mediática y las posibles diferencias personales y profesionales como factores que pudieron haber contribuido a la ruptura. También hablamos sobre los rumores de infidelidad y la importancia de no idealizar las relaciones de las celebridades. Finalmente reflexionamos sobre la lección que nos deja esta historia, que el amor es impredecible, que siempre hay esperanza y que debemos respetarnos a nosotros mismos y a los demás. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la presión mediática fue el factor determinante en la ruptura de Andy y Kerem? ¿O piensan que hubo otros motivos? ¿Qué lección creen que podemos aprender de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos vídeos interesantes preparados para ustedes, sobre temas de actualidad, entretenimiento, análisis de series y películas, entrevistas exclusivas y mucho más. No se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita P. Para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Una vez más, gracias por su tiempo y su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.
Y recuerden, sean felices, persigan sus sueños y nunca dejen de creer en el amor.